Qué bueno ha sido el Señor para con nosotros y grande su misericordia. Hermanos, el Señor es el Dios soberano del universo. Él es el Rey que gobierna con poder y autoridad todas las cosas que suceden en nuestra vida, para bien o para mal. Dios es el Rey que tiene el control de todas las cosas. Él da vida y Él la quita. Él da pobreza y Él da riqueza. Él es el dueño de toda la tierra. Mis amados hermanos, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, y antes de iniciar vamos a hacer una oración y después ya seguimos con los niños. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, nos acercamos delante de ti, Padre, para darte las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, por la salvación y la vida eterna que nos has dado mediante Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros, Señor. Te pedimos en esta mañana que a través de tu palabra infalible e inerrante, la Sagrada Escritura, hables a nuestras vidas, Señor. Hables a mi vida, hables a la vida de las hermanas, de los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Queremos oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Palabra inspirada por Dios a través de la Sagrada Escritura. Gracias te doy en esta mañana. Consuela los corazones en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Padre Cristo, hermanos. Aleluya. Tome su asiento, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días y bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios. Hermanos amados, vamos a abrir las Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 103. Salmos capítulo 119, versículo 103. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús. Salmos capítulo 119, versículo 103. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos amados, el título de la enseñanza de esta mañana es la sabiduría de Dios. Hermanos amados, mientras vivamos en este mundo, mientras estemos en este mundo, mientras vivamos en este mundo, los sufrimientos son inevitables. Las pérdidas. A veces no hay dinero, tal vez a veces no hay comida, tal vez a veces no hay trabajo, tal vez hay enfermedad, hay dolencias físicas, nos dolemos con las cosas que nos pasan, hay cosas que nos pasan que no nos gustaría que nos pasaran, pero siempre nos terminan pasando. La muerte es algo inevitable que desde el joven hasta el niño, el recién nacido, el adulto, llega la hora de la partida. Pero eso no es tan triste morir, hermanos. Morir, todos vamos a morir. Puede ser que yo en este momento, el día domingo, en este día, esté predicando la palabra de Dios, y aquí una semana no sé si estaré vivo, y es por eso que todos los días encomiendo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu al Señor Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con el texto que acabamos de leer y la sabiduría de Dios? Bueno, Dios nos da la sabiduría a través de su palabra para poder vivir conforme a su voluntad los días que tenemos aquí en la tierra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios nos nutre, hermanos. La palabra de Dios nos consuela, nos ayuda a encontrar refugio en nuestro Dios, en nuestro pronto auxilio y amparo, que es la roca de nuestra salvación, el Señor Jesucristo. Y la sabiduría de Dios nos enseña cómo debemos caminar en este mundo, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos con las personas. Hermanos, hay cosas en la vida que no podemos evitar.
y nos pasan. Pero la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios, nos enseña cómo debemos responder a cada situación. Hermano, estoy enfermo. Ore. Hermano, el Señor no me sana. Pues no es su voluntad. Uno quisiera, hermanos, que las enfermedades se fueran como usted chasquida los dedos. Pero no es así como funciona la voluntad de Dios. Dios es soberano, Dios es perfecto, Dios sabe lo que hace. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Leo nada más, hermanos. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y le ama tu siervo. Hermanos, solamente la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios es pura, es limpia y es más dulce que la miel. Solamente la palabra infalible de Dios, la Biblia, nos consuela en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos refugio cuando estamos pasando momentos amargos en la vida? Dios. Y Dios cómo nos habla a través de su palabra, y su palabra nos fortalece. Porque encontramos que ese Dios que vino en forma de hombre, Dios manifestado en carne, nos da esperanza y consolación en su poder, en el Espíritu Santo. Y a través de su palabra, que es dulce, que es pura, que nos confronta y nos consuela, hermanos. ¿Quién de nosotros quisiera estar enfermo? Nadie. Nadie quisiera estar enfermo, pero tarde o temprano nos enfermamos de cualquier enfermedad. Muchas veces son por descuidos que nosotros tenemos. Por ejemplo, si usted toma, no sé, Coca-Cola todos los días de su vida, pues no me venga a decir por qué le crea piedra en el riñón. Pues está dañando su propio cuerpo también. Es como aquella persona que fuma todos los días cigarro, y cuando tiene ya 30, 40 años tiene cáncer de garganta. ¿Pero por qué me dio cáncer de garganta? Pues todos los días fumaba. Entonces muchas veces, hermano, es responsabilidad de nosotros también cuidar nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo. Pero con todo lo que estoy hablando, hermano, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría de Dios? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo quisiera, hermano Francisco, que Dios me hablara? Y usted piensa, hermano, a veces pensamos o queremos ser un poco caprichosos de que Dios nos hable. Francisco, ponte a leer la Biblia. No, hermano, Dios nos habla así, mediante la Escritura, mediante su palabra, mediante este libro que tengo en mis manos y que tiene en sus manos. De ahí viene el conocimiento y la sabiduría de Dios para actuar en esos momentos difíciles de la vida. Pero ahora, hermanos, quisiera enfocarme en 3 puntos que produce la sabiduría de Dios en nosotros. Y por eso nos vamos a dirigir al libro de Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 6, hermanos. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué hace la sabiduría de Dios en nosotros? Produce el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Sino brindarle a Dios reverencia, adoración, exaltación, porque Él es el único y digno de ser adorado y alabado y reconocido como el único Dios verdadero. Y fuera de Cristo no hay Dios, ni habrá otro Dios fuera del Señor Jesús. ¿Qué produce esta sabiduría? Apartarse del pecado. Alejarnos de los malos pasos, de los vicios, del alcoholismo, de las drogas, de la fornicación, del adulterio. Eso produce el temor de Dios en nosotros. Y amamos a Dios, hermanos, sí, porque Él nos amó primero. Imagínense esto: aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que dijo y fue hecho, aquel que dijo sea la luz y fue la luz. Ese Dios que hizo todo con el poder de su palabra vino a este mundo en forma de un niño llamado Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros.
Eso sí es humillante, hermanos. El Dios que hizo todo, todos los animales, nosotros, todo, se humilló y vino acá a este mundo hace 2000 años. ¿Y qué le hicieron? ¿Lo trataron bien? No, lo mataron, lo crucificaron. ¿Sabe por qué? Por amor. ¿Amor a quién? A usted y a mí. Entonces el amor de Dios produce el temor de Dios, apartarse del pecado, alejarse de los malos caminos, de los malos vicios, de los que nos conducen a condenación. Hay amigos, hermanos, que no son amigos que tenemos. Salmos capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hermanos. No pida consejo de una persona que no tiene la sabiduría de Dios. Pida consejo de una hermana, de un hermano maduro en la fe, el pastor, un hermano, una hermana, que usted le tenga confianza. Hermana, estoy pasando este problema, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a orar, vamos a leer la Biblia. ¿Qué Dios nos quiere hablar a través de ella? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay que hablar con amor a los pecadores, sí, hay que hablar con amor a los pecadores, pero con verdad. Hay que decirle, ¿quieres ser salvo? Arrepiéntete. Deja el alcohol, deja la droga, deja la pornografía, deja las maldades y conviértete de todo corazón al Señor Jesús. Y eso es lo que produce el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A veces, hermanos, no nos gusta que nos corrijan, pero a veces es necesario la corrección. Imagínense, hermanos, yo nunca en mi vida he agarrado una cuchara. Aquí el hermano Rafita es albañil. No es nada más agarrar la cuchara de albañil y aventando a donde caiga. Tiene su gracia, como decimos acá, tiene su chiste, como aventar el cemento en la cuchara. Yo no puedo decir al hermano, así no se hace el trabajo, porque yo nunca he hecho ese trabajo. Y si el hermano me dijera, hermano Francisco, a ver, hágale. Y si el hermano viene y me corrige, debo recibir la corrección. ¿Por qué? Porque él sabe lo que está haciendo, él sabe su trabajo, él conoce su trabajo, y yo no. Bueno, haciendo esa comparación, a veces nosotros, hermanos, necesitamos ser corregidos para andar rectamente. Porque a veces si nos basamos en puro mensaje, amor, 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 y no decimos hay que arrepentirse, hay que vivir una vida en santidad, hay que buscar la sabiduría de Dios, vivimos como si fuéramos animalitos, por decirlo así, sin dueños, sin una protección, cada quien en su rumbo. Y tenemos que buscar el temor de Dios y la sabiduría de Dios que está en su palabra. Otra cosa que hace la sabiduría de Dios en nosotros, hermanos, busque Proverbios, no vamos a salir de ese libro, Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27. y 27. Dice, en el temor de Jehová es la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios, el temor de Jehová es manantial de vida, hermanos. Hay amigos, hermanos, que tenemos nosotros que no son nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nos dan consejos malos, porque no tienen la sabiduría de Dios. Hermanos, es mejor apartarse de las amistades que nos conducen a pecar que estar siempre con ellos. Entonces, ¿qué, hermano Francisco? No hay que hablarle. No, si usted está con una persona que no es cristiana, es para que usted le hable del Evangelio. Porque a veces pasa años y años y años y nuestro amigo sabe que es cristiano, o que somos cristianos, mejor dicho. Y eso es un problema grave, hermanos. Pero el temor de Dios nos produce esperanza y confianza en nuestro Dios. Confianza y esperanza en nuestro Dios. A mí me hubiese encantado que mi abuela, por parte de mi papá, hubiera conocido el Evangelio, pero lamentablemente no pasó así. Ella murió hace más de 50 años, ni siquiera la conocí.
Mi papá era un jovencito cuando apenas falleció mi abuela, me cuenta él. Yo me hubiese encantado de que mi abuela hubiera conocido el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo sé dónde está y dónde está, en el infierno. Así de fácil y sencillo. Pero aquellos que tienen la bendición de estar en Cristo, les espera la vida eterna. Esa es la cosa más valiosa que podemos tener, la vida eterna, hermanos. No pareciera algo que no nos gustaría pasar. Pero imagínense en su lecho de muerte, esperando ya la partida, y al momento de cerrar los ojos y dejar este mundo, estar delante de la presencia del Dios Santo. Esa es la cosa más hermosa que nos puede pasar, hermanos. Mientras un hermano o una hermana parta a la presencia de Dios, está feliz y descansando en Cristo, y nosotros seguimos acá todavía, en este cuerpo lleno de dolores, lleno de enfermedades. Pero aún estando acá, tenemos esperanza y un refugio seguro, que es nuestro Señor Jesucristo. Un refugio que nos ayude en nuestras debilidades y nos fortalece en nuestras necesidades, el Señor Jesús, pero todo de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hermanos, el que no oye consejos, ese es un dicho común, dice: el que no oye consejos no llega viejo. Y pareciera algo que no es cierto, pero es cierto. Imagínense aquel joven desventurado, aquel joven que le dice el papá: hijo, no agarres la moto, estás tomado. ¿Y qué agarra? Bien, agarra la moto y después: señor, ¿qué? Su hijo está muerto. No oyó el consejo de su padre. Hijo, no agarres la moto, estás tomado. Déjeme. Agarra la moto de ese joven desventurado, ¿y qué le pasa? Va, y después a media hora: señor, su hijo está muerto, venga usted a recogerlo. Porque no oyó el consejo de su padre. Nosotros, Dios nos aconseja a través de su palabra. Este es el consejo para nuestras vidas. Y si no seguimos estos consejos, va a haber consecuencias en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que produce esperanza y confianza el temor de Dios. Por último, hermanos, produce adoración. Salmos capítulo 47, hermanos, versículo 1. Salmos capítulo 47, versículo 1. Salmos capítulo 47 y versículo 1. Dice, Salmos 47, 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá en nuestras heredades la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Qué nos hace, hermanos? ¿Qué produce la sabiduría de Dios en nosotros? Alabar a Dios, exaltar a Dios, la roca de nuestra salvación. La roca inconmovible, el castillo fuerte, el Dios fuerte, el Padre eterno, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y, hermanos, tener el conocimiento de Dios nos hace alabar más al Señor. Porque comprendemos que el Dios que nosotros adoramos es el único Dios verdadero, el único Dios, el único Señor, el único Dios que fue manifestado en carne, vino en forma humana y fue llamado el Hijo de Dios y murió, resucitó y nos ha dado vida eterna y nos ha regalado su Espíritu Santo, o nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra, no para tenerla de lujo, sino para leerla, para vivirla y para predicarla. Eso es lo que nos ha dado su palabra. Vivir una vida de adoración al Señor. Hermanos, los hermanos que salen a trabajar temprano, no miran cuán glorioso es el Señor. Cuando usted se levanta y oye los pajaritos cantando, usted se levanta y ve el frío de la mañana, ve al cielo y ve las estrellas o lo que sea, no ve la maravillosa creación de Dios.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado en este mundo le pertenece a Dios. Todo lo de Él, todo lo que Él ha dado a los seres humanos para que lo cuiden, para que lo administren, y aún siendo Dios el hacedor de todas las cosas. El Salmo que acabamos de leer, hermano, nos invita a alabar a Dios con voz de júbilo, o sea, con voz de alegría, cantar a Dios con alegría. Aunque a veces no estemos alegres, cantemos a Dios con alegría, porque Él es el único digno de ser alabado. Imagínense el versículo 6 dice: cantad a Dios, cantad, cantad, cantad a nuestro Rey. ¿No Él es nuestro Rey? ¿No Él es nuestro Padre? ¿No Él es nuestro Señor? Nuestro Hacedor, el que nos da vida eterna, el que dice: el que tiene sed, venga a mí, yo le daré gratuitamente el agua de vida eterna. Es el Señor Jesucristo, el que nos da el agua de vida eterna, el que sacia nuestra sed, el que cura nuestras enfermedades, pero como todo de acuerdo a su voluntad. Hermanos amados, quiero ser sinceros con ustedes, porque a veces como que disfrazamos las cosas, pero hay que, como dijera mi papá, hay que hablar de frente como son las cosas. Hay veces que Dios no quiere sanarnos, así de fácil y sencillo, y sufrimos, sí, sufrimos. Dios nos desampara, no, pero Dios no quiere sanarnos. ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Quién conoce la mente del Señor si no solamente el Señor? Pero todo pasa, todo es su voluntad, santa, justa y soberana. Yo creo que Dios sana de cáncer, sí, yo creo que Dios sana de cáncer. Yo creo que Dios sana de SIDA, sí, Dios sana de SIDA, pero no depende de mí, depende de Él sanar o no sanar. De Él depende todas las cosas. Pero hermano, estoy triste, sí, es cierto, pero tenemos consuelo a través de su palabra, a través de la oración, a través de los hermanos que nos van y dan un abrazo. Hermano, está pasando, no se preocupe, vamos a orar. Oremos al Señor, que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros. Hay cosas en la vida, hermano, como mencioné al principio, que no nos gustan y que son duras en nuestra vida, pero lamentablemente son cosas que no podemos manejar, no están en nuestras manos, sí o no. Y es por eso, hermanos, que yo le invito en esta mañana, hermanos, crecer en la sabiduría de Dios a través de su palabra, y que Dios produce su temor, confianza, esperanza y alabanza a Él. Hermanos amados, todas las cosas que nos pasan en la vida sirven para un aprendizaje importante. Miren, cuando yo apenas empecé a manejar moto de 2 llantas, el hermano Rafa se acuerda, tenía una moto, una Italia, una rojita, lo traía, tenía tiempo, ya ni sirve, pero me acuerdo que la primera vez que manejé moto, me enseñó un señor que trabajaba en la policía municipal al lado de mi casa, está en la comandancia, era amigo de mi papá, entonces él me enseñó a manejar moto. La primera vez que manejé me caí, hermanos, me dio bastante la pierna, ese porrazo. Pero ¿qué pasa con esto, hermanos? Que cada cosa que nos pasa sirve para enseñarnos o agarrar experiencia. Ahorita ya sé que cada vez que sube a la moto hay que subir, nosotros le decimos la patita de la moto para que al momento de dar vuelta para que no vaya a caer, que hay que soltar el clutch para cortar velocidad despacio. Si lo suelto de un golpe, pues se apaga la moto. Vamos uno agarrando experiencia, conocimiento, vamos agarrando enseñanza a medida que pasa nuestra... Bueno, de la misma forma pasa en nuestra vida cristiana. Hay cosas que nos pasan, que nos sirven para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, hermanos. Para que la otra vez seamos más prudentes al hablar, al actuar. Las cosas que nos pasan en la vida sirven para nuestra enseñanza, hermanos. Hay cosas que nos pasan, que más adelante oh no, la otra vez que hice eso, me pasó esto, lo voy a hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque nos enseña las experiencias, o dijera mi mamá, los golpes de la vida, nos enseñan. Imagínense, hermanos,
Yo tengo, voy a cumplir 23 años, pero imagínense una persona que tiene como el hermano Neptalí, que ya tiene casi 70 años, o creo que más. El hermano tiene mucha experiencia de su vida, ha vivido muchas cosas que yo no he vivido, sabe mucho más que yo en muchas áreas de la vida, porque tiene experiencia y es una persona grande, adulta. Bueno, esa experiencia le ayuda a no cometer los mismos errores que cometió cuando era joven. Pero ahora, hermanos, nosotros, o ahora en Cristo Jesús, siendo joven o siendo ancianos, nos debemos regir mediante la palabra de Dios. El consejo más supremo de Dios está en este bendito libro que tengo en mis manos y que tiene en las manos de usted. Debemos caminar con sabiduría, pero con integridad delante de Dios. Ser sabios para hablar, hermanos. Hablar con sabiduría, hablar con prudencia, cuando estemos con un amigo mundano, pagano. Hermanos, miren, cuando tú te juntas con una persona que habla puras groserías, puras majaderías, cuando tú estás con una persona en el trabajo, en la escuela, y a mí me pasó en la escuela, fíjese, hermanos, ahorita termino mi idea. Como dice lo siguiente, el que anda con la miel algo se le pega. Y es cierto, hermanos, y lo he comprobado. Cuando yo estudiaba en el Covach, o en el bachillerato, hace como unos 5 años tal vez, me acuerdo, hermanos, que a pesar de que era yo cristiano, me costaba aún la manera de hablar. ¿Por qué? Porque el ambiente donde está uno te contamina, hermanos. ¿Por qué? Imagínense, si una bolita de amigos habla pura de mujeres, que esto, que lo otro, que voy a agarrar de esta forma, que saliendo voy a tomar, tarde o temprano termina hablando uno como ellos. No, pero ¿cómo? Sí, terminan hablando como ellos. Perdón, hermanos. Por eso hay que tener la sabiduría de Dios al momento de hablar, de actuar, de caminar, de trabajar, de hacer todo, tener la sabiduría de Dios. Y hay que ser sincero, hermanos. Hay cosas que nos enojan a nosotros. Miren, y yo me pasó ayer, resulta que un señor fue a recoger un pastel en la pastelería y lo vi encargado a la hora. Y las personas que vienen a encargar a la hora los pasteles lo tienen que esperar porque es encargado a la hora. Se tiene en preferencia a las personas que han encargado días antes el pastel. Bueno, ese señor llega un poco tomado y empieza a... ¿Quiere un pastel? Ok, aquí está, lo anoto. Bueno, aquí está anotado. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, porque tengo muchos pasteles por entregar todavía. Bueno, está bien, lo espero. Como a los 20 minutos llega y... ¿Quiero mi pastel? Señor, tiene 20 minutos, acaba de pasar. ¿Cómo ya lo quiere el pastel? Le dije, claro que 1 hora y media porque tengo mucho que... No, pues si ya lo quiero. Está tomado el señor y se empieza a alterar en la pastelería. Y un montón de cosas groseras, pues, más que nada. ¿Cómo piensa uno que se siente como ser humano? ¿Enojado? Le dije, ¿por qué esperar 1 hora y media? ¿Se siente uno enojado? ¿Es algo natural? Sí, es algo natural enojarnos. Pero en ese momento, hermanos, ¿de qué le voy a contestar a ese señor? Me viene a mi mente un pasaje de la Escritura. Leo nada más, Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero ¿por qué me acordé en ese momento de esta palabra? Porque hay lectura bíblica en su vida. Pero cuando viene una tentación o viene un problema y no lee la Biblia, no se acuerda ni qué pasaje en su cabeza. Y con este señor que se fue un poco alterado, bueno, porque estaba tomado también, porque estaba borracho, me acuerdo de esta palabra en mi mente. Digo, si le contesto mal, se va a enojar más, me va a contestar mal y yo voy a terminar peleando. Mejor le digo nada más: está bien, señor, aquí está su pastel. Gracias. Eso es tener la sabiduría de Dios. Cómo a través de su palabra, cómo leyendo, cómo examinando, leyendo la Biblia, examinando la Biblia, agarrando esperanza a través de la Escritura. Esos son consejos prácticos, hermano, que nos pasan. Entonces, hermano, enojarme es pecado. No, hermano, enojarse es completamente natural. Nada más que hay que medirse cómo uno enoja. Si uno se enoja y agarra patadas del pobre perrito, pues ahí sí está mal. ¿Qué culpa tiene el perrito que lo esté pateando porque está enojado? Entonces hay que tener cuidado también de la manera en que damos el enojo. Si nos enojamos, sí, como todo ser humano nos enojamos, hay cosas que no nos gustan. Pero tenemos que actuar conforme a la sabiduría de Dios.
Mis hermanos amados, termino con un versículo que se encuentra en el Salmo primero, hermanos. Salmo 1. Salmo 1. Salmos 1. Leo todo el versículo 1. Ponga atención, Salmo 1. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, mujer o varón, no importa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y no así los malos, que son como el temo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es el alimento y el deleite del cristiano? Bueno, aquí el contexto de los salmos es el justo, pero aplicándolo a nosotros, ¿cuál es la delicia? La palabra de Dios. ¿No dice el Salmo 119, 103, tus palabras me son a mi paladar más dulce que la miel? Ahí está nuestra delicia, en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Hermanos amados, de verdad que me da a veces... no sé, me pone mucho a pensar, hermanos, muchas cosas que necesitamos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. No únicamente estoy hablando en Chinil, en Socotenango, voy a predicar también hoy en la tarde, primeramente Dios. Y hermanos, me pone muy triste a veces pensar, hermanos, que nos quedamos aquí estancados, hermanos. Hoy en la mañana me levanté y estaba escuchando mientras me alistaba, preparaba mi sermón y estaba checando algunas cosas. Agarré mi teléfono y estaba escuchando una predicación del hermano Jorge Medina.